Señores, hoy tenemos un episodio brutal. En este episodio vamos a hablar sobre cómo la pornografía y la mala práctica de la masturbación te está drenando al punto de que estás vibrando tan bajo que esa misma vibración no te permite ser un gran hombre en la vida. Un hombre que va y alcanza su máximo potencial. Es importante que antes de que empieces a hacer juicios, antes de que empieces a hablar o a pensar sobre todas estas cosas, te quedes y escuches, porque las bases y fundamentos que tengo sobre este tema provienen de una base empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que te voy a decir acá ha sido comprobado, no solamente por mí, sino que por un montón de hombres que han estado trabajando conmigo, eliminando la adicción a la pornografía y limitando la masturbación a cero. Y esto, mi hermano, es súper importante porque la masturbación hoy en día solamente cumple el rol de simular el sexo para hombres que no tienen la capacidad de conseguirlo. Y sí, si tú te estás masturbando y te estás drenando constantemente, tienes que entender, mi hermano, que todo esto que estás haciendo es más que una mera ilusión. Probablemente estés haciendo esta práctica mezclándola con pornografía, y en la pornografía estás mirando a través de una pantalla personas teniendo relaciones sexuales en las cuales tú no estás involucrado. Y esto, señores, esta nueva interpretación que estamos haciendo sobre el porno y la masturbación es realmente mirar las cosas como son. No es darle una perspectiva donde viene un médico y te dice, no, la masturbación es una práctica de autoconocimiento. No. ¿Qué autoconocimiento? ¿Por qué me tengo que autoconocer de esa forma? ¿Qué es una práctica de autoconocimiento? Entender realmente por qué estoy haciendo, por qué tengo ese comportamiento. Ahí estaríamos hablando específicamente de una práctica de autoconocimiento. Cuando yo me siento y empiezo a pensar por qué estoy haciendo ciertas cosas. Ahí tenés una práctica real de autoconocimiento. Pero pensá lo siguiente. El ser humano en su cerebro tiene tres partes que son fundamentales. La primera es el cerebro reptiliano, que tiene que ver con la sobrevivencia del hombre. La segunda es el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones del hombre. Y la tercera, que supuestamente debería abarcar todas estas dos, es la parte consciente. Generalmente los seres humanos no operamos todo el tiempo desde la parte consciente y la mayoría del tiempo estamos operando desde las emociones. Entonces nos vamos a encontrar con estos filósofos que decía, por ejemplo, pienso y luego existo. Pero realmente, si nosotros vamos a lo que yo te estaba tratando de explicar sobre los cerebros, sobre las partes de tu cerebro que tienen definidas ciertas características específicas para que vos sobrevivas, te vas a encontrar de que generalmente no piensas y luego existes, sino que estás existiendo y después piensas. Por eso decía ahí en esos posteos que vos te mandás todas las cagadas y después pensás en lo que hiciste. Y eso, mi hermano, es otro fundamento mucho más fuerte que destruye completamente esta teoría del autoconocimiento que tienen los médicos, que realmente no tienen ningún tipo de valor para la práctica real. Entonces, si yo voy a defender una idea como, por ejemplo, que masturbarse cierta cantidad de veces me va a proporcionar un factor protector, como decía un sexólogo ridículo por ahí, que tampoco sabe cómo explicar un factor protector porque es totalmente falso, ni siquiera en el estudio se nombra el factor protector, solamente está inventando cosas, te das cuenta que en vez de estudiar algo totalmente estúpido como la causalidad de cierta práctica en la no aparición de una enfermedad, se debería estar estudiando lo contrario. Por ejemplo, todos estos grupos donde hay personas que no practican la masturbación, ¿cuántas de esas personas tienen realmente cáncer de próstata? ¿No? Y ahí te encontrarías que, por ejemplo, religiones como el judaísmo tienen totalmente prohibido masturbarse. He trabajado con judíos que han tenido esta práctica y la adicción a la pornografía y que ellos no pueden hacerlo. Entonces, vos, si querés ser serio con esto y apegarte al método científico, deberías ir a estudiar ese tipo de gente que no se masturba y deberías ver cuántos de ellos tienen cáncer de próstata. Porque ahí estaríamos hablando concretamente de que esto tendría una especie de causalidad. Pero realmente, como ese estudio nefasto,
que publicó la Universidad de Harvard, hecho por mujeres aparte, que no tienen idea de lo que significa tirar tu líquido seminal, te das cuenta que simplemente es una entrevista que se le hizo a un montón de personas y que dijeron que se masturbaban X cantidad de tiempo al mes y por lo tanto correlacionaron de que no tenían cáncer de próstata, por lo tanto la masturbación era un factor protector y toda esa basura que siguen inventando, sin apegarse realmente a la evidencia empírica, que es lo que a vos te está pasando. Entonces, últimamente nos encontramos que todo este tipo de cosas que dicen los profesionales de la salud no tienen ningún tipo de sentido. Y también dejan evidencia que estos tipos no están investigando constantemente, no están evaluando los casos como deberían ser, sino que están diciendo ideas. Porque la sexología, mi hermano, aunque no lo creas, es una ideología más que no tiene ningún tipo de sustento científico ni empírico. Entonces, por eso vas a ver que en redes sociales encontrás sexólogos que lo único que hacen es propaganda sobre el sexo. Mirá, anda a ver contenido de sexólogas. Sus videos son cómo moverse, cómo hacer esto, pero nada que tiene que ver realmente cuidar la naturaleza sexual del hombre. Acá no vamos a hablar tanto de las mujeres porque no nos interesa, pero sí vamos a hablar mucho de cómo te está afectando este tipo de cosas en tu vida, mi hermano. Entonces, sin ir más lejos, cada vez que vos tiras tu líquido seminal, estás tirando energía que a tu cuerpo le cuesta mucho trabajo hacer. Y eso es una realidad porque te puedes dar cuenta fácilmente cómo te sientes después de. Cuando una persona está cansada, tiene ojeras en la cara. Cuando vos terminás de tirar tu semen, cuando vos terminás eyaculando, automáticamente tu cuerpo está pagando el precio de tener que realizar nuevamente ese líquido seminal que tiene que emplear muchísima energía para crearse, al punto de que el semen está hecho de la misma energía, vitaminas, minerales y hormonas que se necesitan para los procesos cognitivos. Entonces, por eso es que los pajeros son tipos relativamente estúpidos, que no piensan y que realmente no pueden hacer muchas más cosas como de índole académica, ¿no? Por eso, mi hermano, es que uno de los beneficios de la retención seminal es que tenés claridad mental. Como no estás tirando tu energía, no le estás proponiendo a tu cuerpo todo el tiempo que se estrese, que vuelva a ser semen, que esté todo el tiempo en ese movimiento de hipersexualización, toda esa energía va para acá. Y esa energía creativa, mi hermano, es la energía que tu cuerpo hoy en día está necesitando para alcanzar objetivos en la vida. Fíjate que acá van a aparecer un montón de personas y van a decir, ¿y vos quién sos para hablar estas cosas? ¿Sabes quién soy? Soy uno de los referentes que sabe más sobre el tema y que sabe específicamente cómo eliminar una adicción al porno. ¿Sabes por qué? Porque vengo trabajando con adictos hace más de 6 años. Estuve trabajando con médicos que no tienen idea sobre el tema y que lo único que hacían era seguir revelando su incompetencia frente a este tipo de cosas. Es más, el otro día me escribió un chico y me dice, estuve hablando con el doctor tanto y tomé su programa y no me funcionó. Obvio que no funciona. Porque acá lo que hay que entender es que todas las creencias que vos tienes a nivel mental, interno, son las que te están haciendo tener esos comportamientos. Fíjate cuando te topaste la primera vez con pornografía. Te vas a dar cuenta que fue a temprana edad. Por eso yo siempre digo que los pajeros tienen comportamientos de niño. Porque es aceptable que un niño se autodescubra. Es un cambio que vos tenés y ahí sí te estás autoconociendo. Pero cuando vos te topás con porno, acabás de intoxicar tu cabeza con dopamina que tu sistema no está apto para tener. Entonces, este es el problema principal que vamos a dilucidar. Cuando vos te expones a la pornografía, te estás exponiendo, mi hermano, a niveles de dopamina que el cuerpo no está preparado para afrontar. Es por eso que existe lo que llamamos el efecto Coolidge, que si yo te pusiera una gráfica acá, verías que necesitas ver pornografía y cada vez abrir miles de pestañitas para empezar a lograr esos picos de dopamina que necesita tu cerebro para excitarte. Y esto no solamente produce ese problema que necesitas cada vez más para excitarte, sino que también produce el problema de que te dejan de excitar las mujeres de verdad, porque jamás vas a tener acceso a las mujeres que vos estás viendo en la pornografía. Es por eso que cuando estás intoxicado con pornografía y lo venís consumiendo durante años y te vienen masturbando durante años, te dejan de gustar las mujeres de verdad. ¿Y eso qué produce? Disfunción eréctil. Y tú vas a decir, pero ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? Claro, vos pensás que la disfunción eréctil se produce porque vos tenés un problema físico, pero no es así. La disfunción eréctil,
yo te diría que en el 80% de los casos está producida por un tema mental. Porque si yo me acostumbro a ver esta clase de mujeres, pero en mi vida real no tengo la capacidad de salir con mujeres de ese estilo, ¿cómo me va a excitar una mujer real que ni siquiera tiene las proporciones de lo que estoy viendo ahí todo el tiempo en pornografía? Cada vez que ves pornografía necesitas ir escalando a niveles más extremos para que te produzca placer. Entonces, si esto lo vamos a considerar una adicción, es porque literalmente es una droga. Toda droga necesita cada vez más dosis para producirte placer. Entonces, hermano, siguiendo la misma línea de lo que te venía hablando, lo que vos estás haciendo y lo que la pornografía está haciendo en tu cabeza es afectar al cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano es el cerebro que está ocupado de hacerte sobrevivir. Cuando vos tenés que sobrevivir, se apagan los procesos cognitivos. La pornografía atenta contra ese cerebro reptiliano que tú, mi hermano, no estás pudiendo controlar. Es por eso que la gente se masturba compulsivamente, ve porno y no sabe por qué no lo puede dejar. Porque cada vez que ves a una mujer desnuda, ves a una mujer que te parece atractiva, aparece este rasgo natural, evolutivo, intrínseco del hombre de querer reproducirse. Ahora, ¿con pornografía vos te estás reproduciendo realmente? ¡No! Entonces, ¿por qué seguirías viendo algo que es una mera fantasía, que no te va a llevar a ningún lugar y que, por cierto, te está empezando a drenar en todos los aspectos de tu vida? Entonces, antes de hablar cualquier cosa, yo tengo que ser capaz de poder evaluar todos los aspectos y los resultados de lo que está pasando con las personas cuando consumen este tipo de cosas. Es súper fácil ser médico y que me vayan adoctrinado con miles de cosas y no evaluar ningún resultado y repetir todo lo que me dijeron. Pero hoy en día es necesario que vos tengas pensamiento crítico. Que a mí me han escrito muchos médicos y me han dicho, Diego, vos tenés razón. Por supuesto que tengo razón. Es más, yo estoy más capacitado que cualquier médico para leer un estudio científico y sacar conclusiones sobre eso. Porque yo soy especialista en lenguaje, soy traductor. Muchos médicos ni siquiera hablan inglés. Entonces, ¿qué paper van a leer? De hecho, todo mi examen de grado fueron estudios científicos. Entonces, si estoy capacitado para leer un estudio científico, sacar conclusiones y encima extrapolarlo con evidencia real de hombres que vienen a trabajar conmigo, yo sé exactamente lo que te estoy diciendo. Y sé exactamente cuáles van a ser los resultados si vos terminas con esto para siempre. El problema principal es que las personas no tienen las herramientas para eliminar una adicción. Porque si volvemos a lo mismo y vas al psicólogo, el psicólogo te va a decir, como han venido muchos casos y muchos hombres a decirme, no, fui al psicólogo y le dije que tenía problemas con la masturbación, pero él me dijo que eso era normal. Normal. Si viene una persona a trabajar contigo y te dice que tiene un problema con la masturbación es porque realmente lo tiene, hermano. Realmente tiene el problema. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para decirle a otra persona que no tiene un problema? Que me avaló un título de 5 años. Así está la sociedad, dándole autoridad a personas que no tienen ni idea sobre un montón de temas. Y esto, mi hermano, es gravísimo, porque hoy te toca a vos ser tu propia voz, saber hacia dónde quieres ir, ser tu propia autoridad y autoconocerte realmente. ¿Qué me está produciendo esto? ¿Qué me produce la eyaculación? ¿Cómo me siento después de? Y vas a encontrar mucha más respuesta que cualquier médico te pueda dar. Acá tenés un montón. Ya llevamos 15 minutos de video y te estás empezando a dar cuenta de que lo que te estoy diciendo es real y cumple completamente con la evidencia que vos podés comprobar en tu vida. Ahora, estamos viendo las dos caras de la misma moneda. Por una parte tenés al tipo pajero, por otra parte tenés al tipo que no se masturba porque entiende que la masturbación es una práctica de autodestrucción. Así es simple y así es sencillo. Los hombres que no se masturban hoy en día están mucho más lejos. Anda a mirar los resultados. Léete un libro de millonarios y te va a decir la importancia de la transmutación sexual. Entonces, todas estas cosas que yo les estoy mostrando acá, muy de frente, pero que también con mucho cuidado, es para que tomes conciencia de lo que significa empezar a cuidar tu integridad física, mental y emocional, que son los aspectos más importantes cuando yo trabajo con alguna persona. Si hasta este momento, mi hermano, este video te parece increíble y maravilloso, suscríbete a este canal, porque toda la semana vas a tener un montón de videos que te van a ir sumando cada vez más valor. Y yo mismo estoy empezando a documentar todo mi proceso para que vos también lo puedas hacer, hermano. Porque no vale que un tipo diga A y no lo haga. Yo no te voy a hablar de cosas que no sé y que no esté comprobando por mí mismo. Entonces suscríbete a este canal, activa las campanitas y estate atento de que todos estos videos te van a servir para que seas un mejor hombre. Porque acá realmente vamos a hablar de ser masculino,
vamos a hablar de seducción, vamos a hablar de cómo atraer gente. Y no es lo que parece, no es ese contenido superficial que vas a ver en TikTok de hacer la técnica A y las mujeres te van a decir B. No, eso es bullshit. O sea, lo dice un tipo que se dedicó a la seducción por 8 años y que hoy en día tiene una relación increíble con una de las mujeres más maravillosas que pude conocer. Pues vamos a contar una historia de esas, ¿no? Pero hermano, lo que yo te quiero entregar en este video es muy simple. Si nosotros empezamos a evaluar, y esto lo digo siempre, la seducción es netamente energética. Y cuando hablamos de que la seducción es netamente energética, hablamos de una espiral de subida de energía que se llama momentum. Por eso mi empresa se llama Momentum. Porque momentum es ese estado de flujo donde vos estás elevando tu nivel vibratorio para que las cosas empiecen a suceder como vos quieres. Claro, parecerá muy ley de la atracción y toda esa basura, pero esto, como te estoy diciendo siempre en todo mi video, lo puedes comprobar fácilmente. Vos no puedes pretender ir a seducir a una mujer si no estás vibrando alto. Es por eso que para entrar en momentum, para entrar en ese estado de flujo, vos necesitas tener interacciones en tu cuerpo. ¿Qué significa esto? Que yo hablo con una chica y probablemente esa primera interacción sea muy mala, pero la siguiente va a ser mejor, la siguiente va a ser mejor y va a llegar un punto en el que yo estoy totalmente calibrado, estoy diciendo lo que tengo que decir porque ya tengo una energía agradable, yo tengo una energía linda, una vibración desde al amor, una vibración desde a querer aportar valor, no una vibración de necesidad. Entonces, si vos te pones a ver las frecuencias vibratorias, te vas a dar cuenta que en el punto más bajo está la vergüenza, la culpa, la angustia, la necesidad, la escasez. Son todas cosas de vibración baja. Cuando vos te estás empezando a mezclar con porno, mi hermano, estás en esa vibración baja. Porque después de eyacular y tirar tu energía, sentís cansancio. Te sentís desmotivado, te sientes con culpa, te sientes de 1000 formas que no son aptas para este mundo moderno. Entonces, cada vez que tiras tu energía sexual, estás limitándote a ser una versión tuya bastante mediocre, mi hermano. Porque si nosotros tuviésemos una barrita de energía del 1 al 100, cada vez que vos eyaculas, estás tirando un 40% de tu energía. Imagínate una persona que hace eso a diario, que a un espermatozoide de tu cuerpo le cuesta 60, 70 días madurar. Entonces todo esto que te estoy diciendo tiene muchísimos aspectos que vamos a ir evaluando en un montón de videos. Y lo principal que yo te quería entregar hoy, mi hermano, es que si vos querés empezar a vibrar en el agradecimiento, querés empezar a vibrar en la felicidad, tenés que alejarte de la culpa, de la vergüenza, de todas estas cosas que hoy en día te están afectando como hombre. Y te vas a encontrar que te tienes que volver un hombre fuerte, porque hoy en día es muy fácil encontrar pornografía. Está lleno de redes sociales y está lleno de mujeres vendiendo contenido XXX, aprovechándose de tus deseos sexuales que no puedes controlar. Todos fuimos adictos al porno. Son muy pocos los hombres que no les interesa y que van por lo que quieren. Y generalmente esos son los hombres que consiguen las cosas en la vida. Entonces manténgase al margen de la pornografía. Yo sé que cuesta y que es difícil y que hay que empezar a implementar un proceso de creencias nuevas, de empezar a entender, de ponerme en marcha, de no estar aburrido, de tener un contexto cuidado donde yo no me esté relacionando con ese tipo de cosas. Y para eso hay procesos y puedes tomar mis programas, por ejemplo, para eliminar la adicción al porno, donde yo te voy guiando 100% todos los días para que lo eliminemos. Pero eliminar algo significa que no me vuelvo a relacionar jamás con ese tipo de contenidos, porque sé exactamente lo que me va a producir, sé exactamente lo que me va a causar, sé exactamente al punto al cual me va a llevar. Entonces, esto es súper simple, hermano. Yo he tenido miles de casos donde las personas están totalmente destruidas por culpa de esto. ¿Te parece poco tener disfunción eréctil, por ejemplo, brother? ¿Te parece poco perder a tu familia y a tus hijos? Me escriben mujeres constantemente de que su autoestima está destruida porque su marido no las quiere tocar. Bueno, eso no es autoestima realmente. La autoestima es cuánto te estimas vos a vos mismo, no tiene que ver con cuánto me tocan los demás. Entonces las mujeres también tienen que empezar a responsabilizarse porque ellas también quieren hombres mejores. Pero si todo el tiempo las mismas mujeres son las que están destruyendo la energía del macho, quedamos nosotros nomás, vos que estás viendo esto y yo, que estamos acá parados, diciéndote específicamente cómo hay que hacer las cosas. Señores, aprendan a controlar sus deseos sexuales como sea, vuélvanse hombres congruentes, trabajen en sí mismos, entrenen,
Yo ahora me tengo que ir a entrenar, así que los tengo que dejar. Señores, los quiero mucho. Ha sido un placer hacer este podcast tan cortito para ustedes. Me podría explayar muchísimo más, pero sé exactamente que esto es lo que vos necesitas